Cierra los ojos un momento. Piensa en el infierno. ¿Qué ves? Probablemente un agujero bajo la tierra. Fuego por todas partes, demonios con cuernos y tridentes. Y en algún lugar o un trono, Satanás, sentado, presidiendo el castigo. Esa imagen está grabada en la cultura occidental desde hace siglos. Está en las películas. Está en los sermones. Está en los chistes. Parece antigua, parece bíblica. No lo es. O al menos, no completamente. Y la diferencia importa más de lo que crees. Porque lo que te enseñaron sobre el infierno cambió lo que temes. Y lo que temes cambia cómo vives. Este documental no es un ataque a ninguna fe. Es una invitación a leer lo que el texto realmente dice, comparado con lo que la cultura añadió. Al final, tú decides. Año 1320. Florencia, Italia. Un poeta en el exilio termina de escribir la obra que definirá la imaginación del infierno para los próximos 700 años. Su nombre, Dante Alighieri. Su obra, La Divina Comedia. Dante describe un viaje imaginario a través de 3 reinos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. El infierno tiene 9 círculos. Cada uno corresponde a un tipo de pecado. Cada uno tiene su castigo específico, perfectamente diseñado para la ofensa cometida. Es brillante, es poético, es impactante, y no es la Biblia. La Divina Comedia es literatura, es teología popular mezclada con mitología grecorromana, política italiana y la imaginación de un hombre del medioevo. Dante mezcla a Virgilio con el Evangelio. Pone a sus enemigos políticos en los círculos más profundos. Construye un sistema de castigo fascinante. Pero es su sistema, no el del texto bíblico. Décadas después, artistas como Gustave Doré ilustraron esas visiones. Bosch las pintó en formas aún más grotescas. La iglesia medieval, en muchos casos, encontró conveniente mantener esas imágenes. Eran herramientas pedagógicas poderosas. El miedo al infierno como lugar físico de tormento eterno mantenía al feligrés en línea. El problema no es que Dante escribiera su poema. El problema es que, con el tiempo, muchos confundieron la poesía con la doctrina. Y la imagen del poeta reemplazó a la del texto sagrado. Entonces, ¿qué dice el texto bíblico realmente? Para entenderlo, hay que mirar las palabras originales, porque el texto fue escrito en hebreo y en griego, y las traducciones a veces no capturan los matices. Primera palabra, Sheol. En hebreo, Sheol simplemente significa el lugar de los muertos. No es un lugar de tormento. Es una especie de estado post-mortem donde van todos, buenos y malos. El Antiguo Testamento habla del Sheol como un lugar de silencio, de oscuridad, de ausencia, no de tortura activa. Segunda palabra, Hades. En el Nuevo Testamento griego, Hades es el equivalente del Sheol hebreo. Es también el nombre del dios griego del inframundo, lo cual complica aún más la traducción cultural. Cuando los traductores pusieron infierno donde el texto decía Hades, ya estaban interpretando, no solo traduciendo. Tercera palabra, Gehenna. Esta sí tiene un componente de juicio. Gehenna es el nombre de un basurero real, un valle al sur de Jerusalén, donde en épocas antiguas se quemaban residuos continuamente. Jesús usó esta imagen para hablar del juicio final, fuego que consume. Destrucción, no tormento eterno necesariamente. Y cuarta, el lago de fuego. En Apocalipsis, el lago de fuego es el destino final del mal, y aquí es donde el texto se vuelve especialmente revelador. Apocalipsis 1:14 describe al ser que Juan ve en su visión con estas palabras: sus ojos eran como llama de fuego. Hebreos 12:29 dice: nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:
24 repite: el Señor tu Dios es fuego consumidor. El patrón es claro en el texto. El fuego del juicio no sale de un lugar subterráneo controlado por el diablo. Sale del Creador mismo. Es un atributo de su carácter, de su santidad, de su justicia. El infierno bíblico no es la casa del diablo. Es la ira del Creador. ¿Notas la diferencia? Si el fuego es de Dios, entonces, ¿cuál es el papel del diablo? En el Antiguo Testamento, la figura de Hasatán, con artículo definido en hebreo, significa literalmente el acusador. Aparece en el libro de Job como una figura que tiene acceso a la corte celestial y cuya función es cuestionar, acusar, poner a prueba. No es un rey, es en cierto sentido un fiscal. En el Nuevo Testamento, Satanás aparece como el adversario de la humanidad. Tentador, acusador. El texto lo describe como el príncipe de este mundo, pero con una aclaración importante. Ese principado es temporal y ya ha sido juzgado según Juan 12:31. Y luego está Apocalipsis 20:10. Este versículo dice que el diablo es arrojado al lago de fuego y azufre. No que lo gobierna, no que es su hogar, sino que es su condena. El texto describe a Satanás como un condenado, no como un carcelero. Piénsalo así. Si existe un juicio final, ¿quién eres tú más? ¿El que teme la sentencia del juez o el que le teme al otro preso? Te enseñaron a temerle al preso. El texto dice que hay que temer al juez. Una es una historia de terror para niños, útil para motivar comportamiento a corto plazo. La otra es el poder real de quien hizo todo lo que existe. ¿Qué cambia cuando entiendes esto? El concepto de temer a Dios aparece más de 300 veces en la Biblia. Y en el contexto original no significa parálisis ni terror irracional. Significa reverencia. Reconocimiento de quién es realmente el que tiene el poder. Proverbios 1:7 lo resume. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La versión popular del infierno, la de Dante, la de Hollywood, la del diablo con tridente, desplaza ese temor. Te hace mirar hacia abajo, hacia el monstruo bajo tierra. Pero el texto dirige tu mirada hacia arriba, hacia el Creador. Cuando el objeto de tu temor es el diablo, tu teología se vuelve reactiva. Vives escapando del mal. Cuando el objeto de tu reverencia es Dios, tu teología se vuelve relacional. Vives respondiendo al Creador. La diferencia no es menor, es fundacional. Cambia cómo oras. Cambia cómo piensas en el bien y el mal. Cambia cómo lees el texto. Antes de terminar, vale la pena hacerse la pregunta obvia. ¿Por qué? ¿Por qué la imagen popular se alejó tanto del texto? La respuesta no es necesariamente una conspiración. Es más compleja y más humana que eso. Primero, los conceptos abstractos necesitan formas concretas. El fuego de la ira de Dios es difícil de visualizar. Un agujero con demonios es fácil. La pedagogía visual siempre ha necesitado simplificar. Segundo, el sincretismo es inevitable. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, absorbió elementos de la mitología local. Los dioses del submundo nórdicos, los monstruos del Hades griego, los demonios del folclore medieval, todo eso se fue mezclando con la teología bíblica, no siempre con mala intención. Tercero, la pedagogía del miedo funciona a corto plazo. Si quieres que alguien deje de hacer algo, el miedo es una herramienta eficaz. El problema es que distorsiona la motivación y con el tiempo distorsiona la imagen de Dios. El resultado es que varias generaciones crecieron con una versión del infierno que tiene más de Dante que de Deuteronomio, más de Hollywood que de Hebreos.
No significa que esas generaciones estén condenadas por ignorancia. Significa que hay trabajo de lectura por hacer. Entonces, ¿qué haces con esto? 3 cosas para llevarte. 1. La imagen popular del infierno no viene de la Biblia. Viene de la literatura medieval, la pintura y el sincretismo cultural. Eso no la hace inofensiva, pero sí la hace revisable. 2. El texto bíblico asocia el fuego del juicio con Dios, no con el diablo. El infierno en el texto es expresión del carácter santo y justo del Creador, no el territorio de Satanás. 3. Satanás en el texto es un condenado, no un carcelero. La metáfora correcta no es temerle al monstruo del sótano, es reconocer quién es el juez. No te pido que creas lo que yo creo, te pido que leas. Los textos están disponibles. Puedes leer el hebreo con herramientas como Blue Letter Bible. Puedes comparar traducciones. Puedes rastrear cada palabra que se traduce como infierno y ver cuál era el original. Lo que encuentres puede confirmar lo que te enseñaron. O puede cambiarlo, pero al menos será tuyo. Te dieron la versión infantil. La versión real exige reverencia. Ahora ya sabes dónde buscar.